Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana en el Señor. Es para mí una gran alegría, un gran privilegio el poder llegar hasta tu hogar una vez más para que juntos podamos tener un tiempo devocional. Siempre con la intención de poder acercarnos a la palabra del Señor con corazones dispuestos, sabiendo que siempre que lo hacemos de esta forma, el resultado es que somos capaces de escuchar la voz del buen pastor hablando a nuestra vida de una manera clara y contundente. Siendo hoy miércoles 1 de julio, permíteme recordarte que este es el día que hizo el Señor, para que tú y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. Comenzando no solo una nueva mañana, sino comenzando un nuevo mes, creo que tú y yo podemos mirar hacia atrás y decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si miramos el camino recorrido, un camino diferente, lleno de dificultades, de complicaciones, de temores, de ansiedades, que han sido formado parte de lo que han sido los últimos meses, unas experiencias complicadas. Pero nosotros mirando hacia atrás podemos darnos cuenta de que el Señor nos ha sostenido con su diestra poderosa. Podemos ver su fidelidad a través de sus cuidados, de sus bondades, de sus bendiciones que nos otorga día tras día, aunque nosotros no lo merezcamos. Y hoy podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y no solamente nos ha ayudado, sino que Él ha de seguir sosteniéndonos y ayudándonos, porque así Él lo ha prometido. No podemos reaccionar a esto de otra forma que no sea iniciar este mes dando gloria y honra al Señor porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Tenemos que levantar las manos y dar gloria y honra al Señor por esa fidelidad que nos ha mostrado, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y es que nosotros como iglesia hemos aprendido que la razón de ser nuestra, la razón de nuestra existencia, como dice el apóstol Pablo y nosotros estuvimos viendo en el tiempo cuando nos estábamos congregando, es que nosotros como iglesia existimos para la alabanza de su gloria. La razón de ser de nuestra vida es adorar y honrar el nombre del Señor. Es por esa razón que desde nuestros respectivos hogares, lugares de trabajo, lugares de estudio, nosotros continuamos como iglesia bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Porque hemos entendido, como veíamos en la reflexión anterior, uno de los 4 elementos que son esenciales en la verdadera vida cristiana es que nuestra vida se convierte en un culto constante de adoración al Señor. Hemos entendido que nuestra experiencia cultica, nuestra experiencia de adoración y de servicio al Señor no está limitada a un lugar específico o a un horario determinado, sino que aquellos que hemos abrazado la verdadera vida cristiana, que estamos experimentando la vida cristiana, nuestra propia vida se convierte en ese culto de adoración al Señor. Como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Nuestra vida se convierte en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Aleluya. Así que mis amados hermanos, nosotros nos convertimos en un culto con zapatos, en un culto andante. Y ahora hay cultos en todas las casas y en todos los lugares donde nosotros nos encontremos, porque nuestra vida se ha convertido en una experiencia de adoración constante. Y precisamente yo quiero que nosotros podamos continuar reflexionando en uno de los elementos que allí estuvimos viendo de lo que forma parte de la verdadera vida cristiana. Y repaso con ustedes los 4 elementos que miramos en la ocasión anterior. El primero de ellos es este que acabamos de mencionar. El verdadero cristiano vive en una experiencia constante de adoración a Dios. Su propia vida se ha convertido en un culto. El segundo elemento es que está experimentando constantemente un proceso de renovación en su mente y en su entendimiento. Y es que no habría otra forma, porque el verdadero creyente vive en una relación con la palabra. Como dice el Salmo número 1, que también lo hemos visto en nuestras reflexiones, está constantemente meditando en la palabra del Señor, de día y de noche.
El resultado es que nuestra cosmovisión empieza a cambiar, que nuestros puntos de vista comienzan a cambiar, que nuestra mente comienza a experimentar una renovación por la palabra del Señor. El tercero de ellos es que somos capaces de vivir con el objetivo supremo de hacer la voluntad de Dios. Ya para el verdadero creyente no se trata de mis propias agendas, de mis propios deseos, de mis propios anhelos, sino que se trata de cómo yo vivo para agradar a Dios. Como decía Jonathan Edwards, se ha determinado que el hombre viva para la gloria de Dios. Y yo he determinado vivir para la gloria de Dios, lo hagan otros o no. Es ese objetivo supremo de nuestra vida, de querer agradar al Señor y hacer su voluntad. Poder decir con el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El verdadero creyente, el que está experimentando la verdadera vida cristiana, uno de los elementos indispensables va a ser que vive para hacer la voluntad de Dios. Y el último en el que quiero que nosotros podamos en esta mañana poder continuar reflexionando y ahondando es que el verdadero creyente está experimentando constantemente una transformación en su vida. Hay cambios, constantemente cambios en su manera de pensar, cambios en su conducta, cambios en su carácter, cambios en su forma de ser, cambios en su manera de actuar, cambios en su manera de responder, cambios en su manera de ser, cambios en todas las áreas de su vida. Y es que no podría ser de otra forma. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque precisamente en la carta a los Romanos, pero en el capítulo número 1, en el verso 16, que está titulado en la mayoría de nuestras Biblias, El poder del Evangelio, describe allí que el Evangelio no es un conjunto de doctrinas y de creencias religiosas. Que el Evangelio no es algo, un compuesto de dogmas, de pensamientos, de filosofías que nació en la mente del apóstol Pablo, ni tampoco en la mente de ninguno de los apóstoles, ni tampoco es el producto de la iglesia. Que el Evangelio no es otra religión más, sino que el Evangelio es el poder de Dios en acción, trabajando en la vida de aquel que decide abrazarlo con el corazón. Eso es el Evangelio. Describe allí el apóstol Pablo en el verso 16 y dice de la siguiente manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, que esta experiencia, al abrazar el Evangelio, de experimentar el poder de Dios transformando, cambiando cada área de mi vida, no es algo que dependa de mi nacionalidad o de mi procedencia. No depende de mi nivel económico, no depende de mi nivel académico, cuánto yo estudié, si fui a la escuela, si nunca pude ir a la escuela, o sola no pude ir al colegio, o tal vez llegué a la universidad. No depende de eso. No depende de si yo procedo de una familia buena o una familia disfuncional. No. Aquí el apóstol Pablo describe que cuando el Evangelio de Dios penetra en la vida de un hombre, del individuo, el resultado es que independientemente de cuál sea su procedencia, el resultado es que el poder de Dios actúa en su vida para producir salvación. Y algunos de ustedes podrán pensar entonces, pues está bien, pastor, pero ¿qué tiene que ver la salvación con la transformación? Porque yo soy salvo desde el momento en que yo vengo a Cristo. Y eso es cierto, pero de alguna manera eso está limitado. Porque cuando yo hablo de salvación, y a veces cometemos el error de pensar que salvación es algo puntual,
Yo vine a Cristo y soy salvo, y eso es cierto, pero eso está limitado, porque cuando uno estudia un poquito de soteriología, lo que es la doctrina de la salvación en la Biblia, uno se da cuenta que la salvación en diferentes lugares en la Biblia aparece descrita en 3 tiempos. Nosotros fuimos salvos, nosotros estamos siendo salvos y nosotros seremos salvos. Fuimos salvos en el momento en que nos arrepentimos y abrazamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama regeneración, justificación. Pero también dice que nosotros estamos siendo salvos. ¿Sabe cómo se llama eso? Santificación. Pero también dice que nosotros seremos salvos. ¿Sabe cómo se llama eso? Glorificación. La experiencia de la salvación que está hablando el apóstol Pablo, que es poder de Dios, la acción de Dios, la potencia de Dios, el dunamis de Dios actuando en la vida del hombre, no es un asunto de una experiencia que yo viví hace 5, 10, 15 años atrás, cuando yo pasé simplemente a un altar y hice la oración del pecador. No, porque no se trata de haber abrazado la fe, no se trata de haber abrazado el Evangelio, se trata de vivir abrazado al Evangelio. Pastor, pero suena igual, pero son 2 cosas diferentes. Porque yo puedo haber abrazado el Evangelio en algún momento de mi vida y haber experimentado en ese momento algún cambio. Pero en el camino yo haber dejado de aferrarme a ese Evangelio y el resultado es no hay cambios en mi vida. Porque va a depender ese poder de Dios actuando en mi vida de si yo estoy aferrado al Evangelio o simplemente lo he ido soltando. Inmediatamente yo sé que muchos van a pensar, pastor, pero eso, soltar el Evangelio, tiene que ver con yo apartarme de la iglesia, con yo dejar de ir a los cultos, con yo irme al mundo, con yo irme a pecar. Eso tiene que ver esta experiencia de tal vez yo soltar, dejar de aferrarme al Evangelio. Pues déjeme decirle que no es así, mis amados hermanos. A nosotros se nos advierte, y en la ocasión anterior mirábamos cómo en Mateo 23 se registra que Jesús advertía a los fariseos porque habían convertido lo que es la palabra de Dios, la experiencia de la palabra del Señor, la experiencia de fe, en simplemente un conjunto de ritos, un conjunto de dogmas, que simplemente lo que podían hacer era reformar un poco la conducta de la gente por fuera, pero no había una verdadera experiencia de transformación. Pero no solo es el único peligro que hay que cuidarse, hay otro peligro del cual nosotros nos tenemos que cuidar, y es el que Pablo habla en la epístola a los Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, donde el apóstol Pablo advierte a una iglesia que de alguna manera había abrazado al inicio el verdadero evangelio y había comenzado a experimentar transformación, pero en el camino fueron soltándose, fueron desaferrándose de ese evangelio de poder que transforma y comenzaron a abrazar un pseudoevangelio, un evangelio errado, un evangelio falso. Y usted podrá decir, pastor, pero ¿y eso existe? En aquel tiempo existía, ¿sabe? Porque lo que sucedió allí es que habían venido los judaizantes influenciando en la iglesia de Galacia para que además del evangelio de Jesucristo se abrazaran otros elementos de la ley, del judaísmo, para que entonces ellos pudieran hacer la fórmula de que el evangelio más el guardar estas cosas es lo que produce realmente esa transformación y esa salvación. Y Pablo tiene que decirles ahí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo tuvo que hacerle un llamado fuerte a la iglesia de Galacia para que se volviese a abrazar al evangelio de poder, que es el que produce transformación, y soltar ese pseudoevangelio que habían tomado. Pero yo sé que en esta mañana usted va a decir, pastor, pero nosotros no estamos en medio de esa experiencia.
Pues yo quiero decirte algo. Yo creo que si el apóstol Pablo estuviera vivo en los días de hoy, estuviera escribiéndole a la iglesia de hoy, nos advertiría de otro pseudoevangelio que se ha colado dentro de nuestras iglesias. Y usted dirá, pastor, ¿cuál? ¿El del judaísmo? No, mis amados hermanos. El evangelio, un evangelio humano, un evangelio limitado, un evangelio que no produce cambio, un evangelio débil, un evangelio de agua dulce, como dicen en el campo. Un evangelio que simplemente lo único que hace es que me reforma algunas cosas de mi conducta y que simplemente lo que requiere de mí es que yo vaya 2 o 3 días o un día a la semana a la iglesia. Un evangelio que lo único que requiere de mí es que yo diga que yo soy cristiano y se acabó. Es más, voy a ir un poco más allá. Un evangelio que lo único que requiere de mí es que yo deje de hablar algunas cosas incorrectas y empiece a hablar otras correctas. Y empiece a desarrollar simplemente el lenguaje pentecostal o el lenguaje evangélico. No, mis amados hermanos, ese es un evangelio falso. Y qué lamentable es mirar que hoy en día hay mucho creyente que se ha abrazado a ese pseudoevangelio. Un evangelio que los deja siendo los mismos. O un evangelio que simplemente reforma algunos elementos de su conducta. Pero que cuando uno mira al pasar los años no hay una verdadera transformación, una constante transformación. Eso es un pseudoevangelio del cual tú y yo nos tenemos que cuidar, porque el verdadero evangelio es poder de Dios, es un poder de Dios para salvación, una salvación que todavía se está ejecutando en nosotros a través de la experiencia de santificación, a través de la experiencia donde Dios va trabajando con nosotros, cambiando lo que tiene que cambiar, corrigiendo lo que tiene que corregir, formando a Cristo en nuestras vidas como nosotros hemos estado viendo. Oh, mis amados hermanos, qué triste es mirar. Y yo le digo una cosa, aunque yo soy joven, yo he visto algo de la vieja escuela. Yo llevo cerca de 38 años en la iglesia. Óigame, mis amados, y eso no me hace mejor que nadie, ni peor que nadie. Pero lo cierto es que me ha dado la bendición de tener una perspectiva de diferentes generaciones que se han venido dando dentro de la iglesia. Y yo miro hacia atrás y no solamente la experiencia de haber visto algunas cosas, sino de haberme sentado a escuchar la historia de lo que ha sido cierto dentro de nuestras generaciones en la iglesia de Jesucristo. Miren, mis amados hermanos, hace unas décadas atrás, cuando el evangelio llegaba a la vida de un hombre, y no es que haya cambiado, hermanos, pero es la realidad que nosotros nos encontramos en la cristiandad de hoy en día. Oye, uno escuchaba los testimonios de que cuando llegaba aquel que era alcohólico y abrazaba ese evangelio de poder transformaba su vida y el alcohólico ya nunca más volvía a ser el mismo. Llegaba el que era un adúltero, llegaba aquel que era un hombre que estaba atado a la perversión, y cuando abrazaba el evangelio de Jesucristo, ese evangelio tenía poder para transformarlo y cambiaban sus vidas. Que mirábamos a aquel hombre que abrazaba el evangelio, que había sido un maltratante con su esposa, con sus hijos, un mal hablado, un maldiciente, mis amados hermanos, y era transformado por el poder de ese evangelio que había abrazado. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, hoy miramos creyentes en la iglesia que siguen siendo los mismos, que pareciera que no están experimentando cambios constantemente, que pareciera que simplemente han abrazado un evangelio que les deja inertes en el lugar en que iniciaron. Oh, gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que abstenernos, tenemos que, esforzarnos nosotros por realmente aferrarnos a ese evangelio de poder que habla el apóstol Pablo, que produce verdadera transformación. No hay tal evangelio, aleluya, que simplemente nos acepta como somos y nos deja como somos. Gloria al nombre del Señor. Decía aquel gran escritor J.C. Ryle: si almas no santificadas pueden ser salvas e ir al cielo, entonces la Biblia no es verdad. Así como usted lo oyó, lo voy a repetir: si almas no santificadas pueden ser salvas e ir al cielo, entonces la Biblia no es verdad. Es que hay un solo evangelio,
Y es el evangelio de poder que va a producir transformación. Y en la medida que yo me abrazo ese evangelio, yo me aferro a ese evangelio, la transformación se va a ir dando en mi vida. Mire, hay sinnúmero de lugares en la Biblia donde se nos afirma esta verdad. Segunda de Corintios capítulo 3 y verso 18 nos dice lo mismo. De la siguiente manera dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? La vida cristiana es una experiencia de constante transformación hasta que nosotros nos convirtamos semejantes a Él. Esa es la experiencia cristiana. O sea, en otras palabras, si yo no estoy viviendo esa experiencia, si yo no estoy viviendo en una constante transformación, el Espíritu está trabajando conmigo y ahí me corrige. Y el Espíritu Santo viene y trabaja con esta área en mi vida y me muestra esto que Él quiere cambiar. Y yo estoy en esa dinámica. Mire, la realidad es que yo tengo que reconsiderar si realmente yo he abrazado el verdadero evangelio, porque es imposible que si yo he abrazado el verdadero evangelio, yo no esté cambiando. Oh, gloria al Señor. La misma idea está ahí en Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama transformación. Se llama un proceso de avance. Es lo que ha dicho el apóstol Pablo allí en el capítulo 12 y verso 2. Transformaos. Es lo que decía el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, gloria al nombre del Señor. El verdadero evangelio produce transformación constante. El verdadero evangelio produce cambio. El verdadero evangelio no me deja esclavizado en el pecado, mis amados hermanos. Mire, yo miraba algunas de las citas de grandes escritores, grandes hombres de Dios que afirman lo mismo. Por ejemplo, una de las citas de Paul Washer dice: la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas y más que nada no es la de tener tu mejor vida ahora, como algunos piensan. La meta de Dios en tu vida es que si le perteneces como hijo, es la de hacerte santo y conforme a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que si realmente yo he abrazado el verdadero evangelio, Dios no está trabajando en mi vida? Yo no estoy cambiando. Oiga, déjeme decirle una cosa, esto es una palabra que confronta, porque nos debe llamar a nosotros a hacer un análisis de nosotros mismos y preguntándonos: yo he estado cambiando, mi vida ha estado cambiando, yo he estado experimentando crisis interior, donde el Espíritu comienza a señalarme áreas de mi vida que necesitan ser transformadas, donde yo he estado experimentando el trato del Espíritu, donde hay áreas que el Espíritu me ha estado pidiendo que yo le rinda, que yo renuncie, que yo trabaje. Porque si no, hermano, hay que reconsiderar si realmente yo estoy experimentando la salvación. Decía otro escritor, el pastor Steve Lawson: el evangelio primero hiere y enseguida cura. Primero arranca y después planta. Primero crucifica y después resucita. ¿Sabe cómo se llama eso? Proceso de transformación. Decía también J.C. Ryle: la santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. ¿Escuchó eso, hermano? Mire, eso es para ponernos a nosotros a reflexionar. La santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. Yo no puedo decir, mire hermano, yo no puedo decir que yo me he convertido realmente. Yo no puedo decir que realmente yo he abrazado el evangelio, que yo he creído en el evangelio de poder, si en mi vida no se está dando un proceso fuerte y constante de transformación. Porque ese es el resultado inevitable de la conversión verdadera. Oh, gloria al Señor. Decía también Charles Spurgeon: la santidad es el aspecto visible de la salvación. Sin la evidencia de santidad no hay realidad de salvación. Oiga, mis amados hermanos,
Cuando yo miro el testimonio de estos hombres de Dios a través de la historia, todos apuntan en una misma dirección. No se trata de un capricho, no se trata de una idea humana, se trata de que esa es la verdad del Evangelio. Si tú te has abrazado al Evangelio, al verdadero Evangelio, ese Evangelio es poder. Y la evidencia es que tú en tu vida vas a estar experimentando esa transformación y esos cambios constantemente. Pasan los años y mientras más pasan, ese poder sigue actuando en mi vida. Cambios es lo que produce el Evangelio en la vida del hombre. Oh, gloria al Señor. Abracémonos a ese Evangelio de poder, de todo corazón. Oh, aleluya. Que el mentiroso ya no mienta más. Que el que robaba ya no robe más, como dice el apóstol Pablo en Corintios. Que el que era adúltero ya no lo sea más. Que el fornicario ya no lo sea más. Oh, que el blasfemo ya no lo sea más. Que el chismoso ya no lo sea más. Que el iracundo ya no lo sea más. Aleluya. Oh, que el orgulloso ya no lo sea más. Que el prepotente ya no lo sea más. Aleluya. Que realmente en tu vida y en la mía se vea la evidencia de la obra, del poder del Evangelio en nuestras vidas. Ese es el verdadero Evangelio, el Evangelio que cambia. Por último, mi amado hermano, yo quiero hacer hincapié en esa admonición. Cuídate de otro evangelio. Cuídate de estar abrazando un evangelio que no transforma. Cuídate de estar abrazando un evangelio debilucho, un evangelio blandengue, un evangelio mongo, un evangelio light, un evangelio que simplemente lo que hace es que te lleva a una experiencia religiosa, pero no una experiencia de transformación. Abracemos el evangelio verdadero, porque ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te invito a orar en esta hora. Padre, mil gracias, porque en esta mañana nos has permitido, Señor, mirar esta gran verdad. Te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo guíe a cada uno de mis hermanos a continuar, Señor, y no detenernos aquí en esta reflexión. A continuar, Señor, meditando en esta gran verdad. Que nos lleve, Dios mío, a hacer un autoanálisis personal. Que nos lleve, Señor, a autoevaluarnos. A mirar, Señor, cómo está esa experiencia de santificación en nuestra vida. A mirar si realmente está habiendo un cambio radical en nosotros. Que reconsideremos, Señor, si realmente nos hemos abrazado al Evangelio de poder. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos convertirnos, Señor, en esa gente que abraza tu Evangelio de verdad. Que podamos convertirnos en testimonios andantes de la transformación radical que el poder de tu Evangelio puede producir en la vida del creyente, Señor. Oh, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Ilumina nuestro entendimiento, Señor amado, y que esta palabra quede grabada con fuego del Espíritu en nuestros corazones, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. De tal manera que podamos decir a una con el apóstol Pablo, Señor. Aleluya. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos que me oyen en esta hora, sobre cada matrimonio, sobre cada hogar, Señor, sobre cada familia en este nuevo mes. Bendice, guía, glorifícate, santifica, Señor, transforma, Padre Celestial, y obra en la vida de cada uno de los que me oyen en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos y en quien te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este día.